Con casi 6 millones de parados en este país, la verdad es que las cosas no están nada fácil y más de uno y más de dos se plantean y toman la decisión de irse fuera para tratar de tener un futuro. Esta noche vamos a preguntarnos a lo largo de la próxima hora si irse de España es una solución. No se muevan porque 4 intrépidos nos van a contar sus experiencias en unos instantes, justo ahora cuando arranque el debate. Presentamos ya directamente para que nos cuenten sus experiencias a nuestros 4 intrépidos, como decía al inicio de este programa. Diego Borrallo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También Jesús Sánchez Camacho, buenas noches. Y por el otro lado, Carmen Sánchez Seco, buenas noches. Hola. Y Verónica Sánchez, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, vamos para que todos los televidentes que nos están viendo os conozcan, a que cada uno de vosotros os presentéis y nos contéis brevemente qué es, a dónde os habéis tenido que ir a trabajar y cuál ha sido la forma por la que os habéis tenido que ir. Diego, en tu caso. Bueno, pues mi caso he estado en Panamá en 2 ocasiones, en 3 proyectos distintos, y mi motivo de irme pues fue que aquí no había trabajo. Se me agotaba el paro y una de las opciones que tenía era salir. Me dieron la posibilidad y bueno, me fui. Me fui en malas condiciones, por motivos de salud, pero bueno, pues puse un poquito a contrapeso y la decisión fue marcharme y me marché. Jesús, ¿en tu caso? Mi caso fue similar en cuanto a que aquí no surgían oportunidades, surgió la oportunidad de ir a diferentes países. Solo en el 2013 he estado en Alemania, en Reino Unido, en Italia, en Malta, en Estados Unidos y en Canadá. Me suelen cambiar cada 2 meses o así. Y yo he estudiado para dedicarme a la educación, estudié magisterio, aquí no salía a ningún colegio y tal, entonces he encontrado algo que es referente a la educación, son programas internacionales de estudio y bueno, es una oportunidad aparte para trabajar, para conocer diferentes países. Carmen, ¿en tu caso? En mi caso, cuando terminé la carrera trabajé en varios sitios con becas, pero una vez que terminé de trabajar pues vi que necesitaba un idioma para encontrar un buen trabajo, dado que las oportunidades no es que sean muchas y además si no conoces un idioma más aparte del tuyo pues son menos todavía, entonces eso es lo que me hizo decidirme a irme fuera básicamente. Y llevo ya pues casi un año viviendo en Londres y por ahora no tengo pensado volver. Verónica Sánchez, a ustedes les sonará porque la ven en los servicios informativos de esta casa, es compañera de momento de Televisión Guadalajara, pero en su cabeza siempre ha estado presente y sobrevolando la idea de irte. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en el cual aquí no ves oportunidades reales, puedes tirar de becas durante un tiempo, pero obviamente necesitas dinero suficiente para vivir y tener una vida digna. Entonces, una vez ya has agotado esa vida del becario eterno, te cansas y quieres algo más. Y dado que aquí no lo ves y yo no veo que vaya a pasar esa oportunidad ni a corto ni incluso a medio plazo, pues mi objetivo personal es irme antes de que acabe el año, por ejemplo. ¿Cuáles son las dificultades que os habéis encontrado en los países donde habéis ido a trabajar? Por ejemplo, Diego. Bueno, porque son países muy diferentes. Sí, te encuentras nada más llegar con dos problemas. Uno es el choque cultural, que hay muchísima diferencia dentro de un mismo país, a pesar que Panamá puede ser de los países de Centroamérica que mejor está, pero y luego ya digo que el choque cultural es importante. Y luego te encuentras el calor. El clima es brutal para nosotros, sobre todo si te vas, como en mi caso fui en invierno aquí, y allí pillé pleno verano. Pleno verano hablo de 32, 34 grados, aunque sea a las 3 de la mañana, y 85-90% de humedad. Eso te hace mucha mella, sobre todo en que pierdes muchos líquidos, estás continuamente sudando, te cuesta mucho adaptarte al medio. Luego tienes desde tu, digamos, residencia hasta el puesto de trabajo son 2 horas de transporte. Trabajas luego 12 horas seguidas, tienes problemas con la comida, tienes problemas con el agua, te encuentras con muchos problemas.
¿Sabías lo que te ibas a encontrar? No, la verdad es que no lo sabía. Te hablan, te comentan, te dicen, bueno, pues hace mucho calor. Algunos compañeros que estaban en otra zona, pero era la capital, y yo sin embargo estaba, pues digamos, dentro de la selva, pegado a la frontera con Costa Rica. Hay zonas muy bonitas para ir de turismo, pero no era nuestro caso, y la verdad es que se pasa mal, aparte que vas con unas 6-7 vacunas recién puestas, luego te encuentras que cuando llegas allí te falta alguna, porque, por ejemplo, la del dengue, en esta última ocasión han fallecido 4 compañeros de donde estábamos, eran de allí, eran panameños, pero bueno, la verdad es que no teníamos ni idea de que pudiera existir. Yo tenía conocimiento del dengue, que podía ser fiebres, podía ser malestar, tipo de soñolencia, como si tuvieras una gripe un poquito bruta, pero no, el dengue mata, y eso hay cosas que te cuesta asimilarlo. Y luego otro choque también brutal es que echas de menos a la familia, tus compañeros, a los amigos, el día a día aquí. Es cierto que, como decías al principio, como en España, nada. Y yo no le aconsejo a nadie que se vaya, pero tal y como está la situación, es que no te queda más narices que tomar esas decisiones. Y en esta última ocasión me ha costado aún más. Me ha costado aún más porque he echado aún más de menos a la familia y te cuesta. Jesús, ¿qué dificultades te has encontrado en la amplia gama de países que has visitado? Bueno, más que dificultades es que en mi caso, al cambiar de destino cada 2 meses, 3 meses, cuando empiezas a aclimatarte un poco al clima, concretamente, pues por ejemplo vas a Alemania y hace mucho frío, está siempre nevando, vas al Reino Unido, te pasa más o menos lo mismo, luego de ahí cambias a Italia, empieza a hacer sol, he estado en Malta también, mucho sol, entonces cada 2 meses el cambio climático es brutal. Y luego otra cosa, bueno, el tema de la comida también se nota mucho por el mismo tema, cada 2 meses cambias y cambia completamente la alimentación de un sitio a otro, con lo cual el estómago se tiene que hacer, suele haber algún problemilla. Y luego, por ejemplo, el tema de Canadá y Estados Unidos, el problema que he visto es que la gente que vamos a trabajar allí con un contrato previo, cuando se acaba el contrato, debido a que el tema del visado no es fácil ahora mismo, te tienes que volver. Aunque quieras luego volver allí, pero tienes que volver aquí, lo que supone un gasto de avión y un tipo de cosas que es un gasto propio para tu bolsillo. Eso es lo que más así notas. Carmen, en Bueno, este prácticamente año que llevas en Londres, pues en primer lugar el idioma, por supuesto, porque al ir a un país en el que no se habla el mismo idioma que el tuyo, tú vas con una base desde España, que cuando llegas allí te das cuenta de que no es una base real, porque el inglés que tú piensas que sabes no es real. Cuando llegas allí no entiendes lo que te dicen, no sabes expresarte tan bien como tú piensas. Eso en primer lugar, pero bueno, es verdad que en cuanto empiezas a trabajar ya poco a poco te vas haciendo y se pasa esa barrera. Tardarás más o tardarás menos en aprenderlo mejor o peor, pero a expresarte y a tener capacidad para poder trabajar, en pocos meses ya lo consigues. Luego, en el caso de Londres, es que es una ciudad muy grande y además es una ciudad muy cara, porque vale, los sueldos son más altos, pero claro, es que los alquileres, una habitación puede costarte 500, 600 libras, además del transporte. El transporte ahora mismo a mí me está costando al mes unas 150 libras. Claro, es que con eso solo ya se te va prácticamente todo el sueldo. Si tú quieres ahorrar para apuntarte a una academia, por ejemplo, tienen que pasar varios meses hasta que lo consigues. Luego, otro de los problemas que te encuentras si es que vas, como he ido yo, a aprender inglés, a aprender el idioma, es que es una ciudad en la que hay muchísimos españoles. Y al final los españoles tendemos mucho a juntarnos entre nosotros. Porque estamos fuera, porque nos sentimos más solos, porque no tienes allá a tu familia, porque no puedes expresarte ni sentirte de la misma manera con otro idioma que no es el tuyo y que no conoces tan bien como el tuyo propio. Y luego también en Londres, en concreto, es una ciudad en la que hay muchísimas culturas juntas. Muchas veces se dan, a pesar de que se convive muy bien, porque para la diferencia de culturas que hay, por ejemplo, de un español a un alemán, un árabe o un indio, se convive muy bien, pero
en diferentes ámbitos sí que ese choque se nota, pero tampoco llega a ser un problema grande. Es más, yo creo que es beneficioso porque te hace abrir mucho la mente y mucho la amplitud de miras, que es algo que no tenemos en España. En España la inmigración es un fenómeno relativamente que ha empezado hace poco tiempo, ¿no? Pero allí es algo que ya está muy asentado y entonces ellos tienen la mente muy abierta a todo tipo de culturas, a todo tipo de gente, a todo tipo de pensamientos. Entonces yo creo que eso quizás es más beneficioso que problema. Y luego, pues como decía él, que echas muchos de menos a la familia y a los amigos. Eso para mí, en determinados momentos cuando tienes pues típicas crisis que tenemos todos cuando nos vamos fuera, es lo que peor se lleva. Eso es lo que se hace más duro, La ¿no? soledad. Si tienes oportunidad de estar con más compañeros, o sea, más españoles, nosotros, en mi caso, no nos dejaban, o sea, no nos dejaban, nos aconsejaban que no tuviéramos mucho contacto ni mucho roce con los del lugar. Primero porque hay secuestros express. Segundo, por tipo de infecciones. Allí, bueno, aquí ningún restaurante que hay allí, aquí estaría abierto, o sea, ninguno, porque en la mayoría de los casos el suelo es de tierra, está con 4 chapas, 4 maderas y es lo que tienes. Exceptuando la dirección del proyecto, que eran españoles algunos de ellos, están en otro nivel, a otro ritmo, y con lo cual tú estás solo. Y en mi caso yo estaba como español solo. Te encuentras que los propios panameños, y esto suena duro, no querían a los españoles allí. O sea, somos extranjeros cuando un colombiano no lo es, cuando un puertorriqueño no lo es. ¿Pero los españoles sí? Sí, por cada español que entra a trabajar, tienen que entrar a trabajar 10 panameños. Eso lo imponen los sindicatos, así los sindicatos son muy fuertes. Entonces, digamos que los trabajos específicos, por ejemplo, cuando yo llego y tengo que enseñar a manejar un determinado tipo de máquina, como son las grúas torre, de las que cogen bastantes toneladas, no tienen interés porque ellos lo que quieren es hacerse con la máquina porque no quieren que trabaje. De hecho, se está haciendo en la misma capital, la ciudad hospitalaria, donde lo está haciendo una empresa española muy conocida, y ahí se hizo una huelga para que no pudieran entrar españoles a manejar la maquinaria, las grúas. Se hizo una huelga y lo consiguieron. O sea que, entonces, bueno, pues en los demás sitios donde he estado, en los otros 3 proyectos, pues estaba solo. Y te encuentras con que no sabes dónde ir, no sabes qué hacer, no tienes medio de locomoción. La vida es carísima allí, a pesar de que los sueldos son bajísimos. Un litro de leche te puede costar $1, un paquete de pan de molde te puede costar $1, y luego la comida básica es el arroz y pollo. Y poco más, es que tampoco tienes muchas opciones. La fruta sí, la fruta es espectacular y barata, pero muy rica, muy buena. Y a quien le guste el mango, a quien le guste la piña, a quien le guste la fruta tropical, es muy rica. Y es un poquito con lo que te mueves, no tienes dónde ir, no hay cines, no hay, a pesar de que hay mucho casino, no tienes dónde pasar el tiempo libre, aunque tienes poco, porque realmente estás fuera y aprovechas el máximo. Y luego en uno de los proyectos dormimos en barracones, como hacía, pues eso, 30 años que nuestros familiares cuando salían, pues dormían así. Ahora tenemos la suerte, entre comillas, que tenemos el famoso WhatsApp, que tenemos... Se hace más llevadero. Claro, eso. que tienes internet y puedes hablar con la familia y te conectas a internet y charlas un poquito, aunque luego por el tema horario, pues... hay que tener cuidado. Lo tienes que tener a las 3 de la mañana para poder hablar con ellos. Verónica, en tu caso todavía no te has ido, pero ¿cuáles han sido los pasos que estás siguiendo? ¿Es fácil que la gente que se quiera ir pueda saber a dónde irse, qué se va a encontrar y en qué condiciones tiene que hacerlo? ¿O todos son dificultades? Por lo que mueve la cabeza, la respuesta va a ser que no. Hombre, facilidades no tienes como tal. Obviamente la incertidumbre va a estar ahí porque no sabes lo que va a pasar. Te puede salir bien o te puede salir mal. Pero obviamente teniendo aquí la desmotivación que yo creo que tenemos ya muchos jóvenes, hartos de hacer lo mismo y de no ver una oportunidad, pues entre
la desmotivación y la incertidumbre de salir fuera tienes que elegir. Yo obviamente, y como muchos jóvenes, y muestran las estadísticas, nos inclinamos por la segunda, por la incertidumbre, porque puede traer algo malo, pero también puede tener algo bueno. Entonces tienes ahí la desmotivación, que no es algo ya de por sí, no partes de algo bueno, que es lo que pasa, que como dicen ellos, tienes aquí tu familia, tienes tus amigos, y esa desmotivación, entre comillas, es más llevable, o menos desmotivable, por así decirlo. Pero hombre, facilidades no tienes, porque también depende de lo que elijas, pero sabes que una vez que llegas allí es muy raro que encuentres trabajo de algo para lo que has estudiado aquí. Vas a trabajar en trabajos para los que vas a estar sobrecualificados, porque tú eres el inmigrante, y por muy bien y muy abiertos que sean, tienen a su propia gente, y al menos igual de cualificada que tú. Y hablo, por ejemplo, de la Unión Europea, de Reino Unido, que es donde se va mucha gente, o en Alemania. Ya tienen gente al menos igual de cualificada. Entonces, partiendo de ahí, tienes que saber también cómo ellos su idioma, y eso es imposible. Por muy bien que a ti se te dé el inglés, no vas a hablar igual inglés que un inglés, que un británico. Entonces, dificultades vas a tener, eso seguro. Y yo creo que la mayoría de la gente va sin saber qué se va a encontrar. Puede ser bueno. Pero aquí en España hay alguien que te asesore y te sepa dirigir hacia dónde tienes que ir, o con quién te tienes que poner en contacto, cuáles son los pasos a seguir. Pues no, eso no existe, o yo he buscado muy mal, porque no lo he encontrado, y tampoco he encontrado a nadie que la hayan asesorado. Tienes diferentes, hay agencias, por ejemplo, de au pair, pero tienes que pagar un dinero, o sea, ya necesitas dinero para poderte ir, o no, intentar buscar tú por internet. Entonces, facilidades reales y asesoramiento u orientación no existe como tal. Jesús. Yo quería hacer un apunte de lo que ha dicho antes Diego, del concepto que tiene el extranjero del español. En los últimos años ha cambiado bastante, y no a mejor precisamente. Los primeros años, cuando salía fuera y decías que eras español, la gente te ponía una sonrisa, se abría mucho, quería hablar contigo, quería saber cosas de tu país, te preguntaba por la comida, etc. Y ahora, cuando dices que eres español, ellos ya saben lo que hay aquí, y es como que ponen un poquito de distancia. ¿Y eso por qué? Pues no lo sé, pero vamos, por ejemplo, en Londres he estado trabajando también, y si vas a los típicos sitios, McDonald's, sitios de salario muy bajo, el 80% son españoles en Londres. Quizá un británico que viva allí y vea eso, hace pensar que la gente que vamos de allí no tenemos ni estudios, no tenemos cualificación, porque es donde nos ven. Puede que sea por un motivo así, o simplemente por la publicidad que nos damos a nosotros mismos en la tele. Pero eso también ha pasado aquí con otros colectivos en España. Es lo que ahora somos nosotros los que migramos, pero ha venido mucha gente a España del este, y muchas veces los españoles, y no es por generalizar, pero todos sabemos que es así, tenemos una visión de ciertos países del este que no siempre es tan real como lo que pensamos con respecto a la realidad. Entonces ahora se está dando la vuelta a la tortilla. Ahora somos nosotros. Pero nuestro país ha sido siempre, nuestro país, somos un país que hemos salido mucho. Yo recuerdo mis abuelos, mis tíos han estado en Alemania, han estado en Bélgica, se ha salido bastante. O sea, tenemos, al igual que hemos recibido, hemos salido. Ha habido épocas distintas. En mi caso, por ejemplo, vosotros lo tenéis quizá más difícil, porque yo en mi caso, a mí me han llamado ellos para ir allí, y me han contratado allí. Al no haber conexión España-Panamá, no cotizas a la Seguridad Social aquí, o sea, para mi tema de jubilación. Yo ya tengo 50 y bastantes. Y los jóvenes lo tienen muy difícil porque no encuentran trabajo, y está francamente mal. La tasa de paro de los jóvenes puede ser casi del 50%, pues igualmente, no lo sé. Supera el 50, o lo supera. 54, creo. Está muy mal, pero para los que tenemos 50 y muchos años, no tenemos ninguna esperanza de encontrar tampoco nada, ¿eh? Y a una persona ya con 50 y muchos años, tener que salir de tu país por primera vez, aunque sea en español, aunque sea el idioma, que luego te encuentras que no, que con el propio dialecto que tienen ellos te cuesta incluso entenderlos, porque y han cogido, porque allí no ha habido construcción nunca, no es como aquí, que aquí se construye mucho, pero allí nada. Allí se han cogido del campo, la gente pues de poblados, y ha habido que formarlos, y ahora, bueno, pues es lo que decía antes, los sindicatos se han hecho muy fuertes y cuesta muchísimo tener que salir adelante. ¿Has notado tú en Londres esa percepción que tenía Jesús? Bueno, pues por un lado sí, porque es verdad que los españoles, cuando llegamos a trabajos sobre todo relacionados con hostelería o menos cualificados,
pero lo hacemos por la barrera del idioma que hablábamos antes, no porque no estemos cualificados para ello. Yo creo que precisamente nuestra generación es una generación que está muy cualificada y que eso en Europa se sabe. De hecho, hay países como Alemania o otros que vienen a buscar a jóvenes cualificados españoles como ingenieros o enfermeros, pero claro, tú llegas allí y necesitas saber el idioma medianamente bien para poder acceder a esos puestos de trabajo. Entonces, todos empezamos pues en puestos de hostelería. No se puede pretender llegar sin saber inglés y ya estar trabajando en un puesto de ingeniero o en un puesto de arquitecto. Hay que diferenciar entre dos tipos de migrantes, los que se van con una formación a sitios y los que se van un poco a la aventura, como por ejemplo en tu caso aprender inglés. Bueno, yo creo que habría que diferenciar más bien entre los que se van por necesidad y los que se van sin tener tanta necesidad, que al final esa necesidad siempre surge, porque los jóvenes, bueno, pues aquí tampoco es que tengamos muchas oportunidades, pero muchos estamos más motivados por el hecho de aprender el idioma que por el hecho de encontrar un trabajo fuera. Yo creo que es que el grupo general es que son cualificados, o sea, yo no conozco a nadie que se vaya afuera y no tenga una titulación al menos universitaria o un FP. Quiero decir, lo que pasa es que te conformas con eso y es la excusa de, bueno, no voy a encontrar un trabajo relacionado con lo mío, pero al menos aprendo el idioma, es lo que nos queda, conformarnos con eso. Que no digo que sea poco, pero que es que pensar voy a encontrar algo de lo mío y a la vez voy a aprender el idioma es muy difícil. Pero yo creo que la mayoría son personas cualificadas y dices, bueno, pues como aquí no hay nada, aunque allí trabajen algo peor, al menos perfecciono este idioma o lo sigo conociendo. La mayoría son personas cualificadas que tienen titulaciones superiores y que acostumbrados a estar siempre aprendiendo, porque somos una generación que hemos estado siempre aprendiendo, si no es una cosa es la otra, pues ya se nos acaba nuestra vida universitaria, no tenemos tantas posibilidades de acceder a un trabajo, nos cansamos de ser becarios, como dice Vero, y necesitamos seguir absorbiendo información, seguir aprendiendo algo. Si tiene que ser aprender un idioma trabajando en un restaurante, pues que sea aprender un idioma trabajando en un restaurante, pero seguir aprendiendo algo. Y siempre asegurarte de que puede haber algo más ahí fuera y no quedarte aquí atado mientras pasa una crisis que no sabes cuándo va a pasar. Jesús. Quiero decir que, por ejemplo, en nuestro caso, por lo que hemos hablado, nosotros hemos salido desde aquí con un contrato firmado. Ellas dos no, en este caso. Entonces ahí ya hay una diferencia. Eso es una diferencia. Claro, nosotros ya vamos con un contrato buscado, no tenemos que buscar nada. En su caso ha estado en un país el contrato me lo hacen allí. Sí, pero a mí me han llamado, me han mandado un correo y a través de ese correo hemos llegado a un acuerdo económico. Claro, sí, pero sabes que allí vas a tener un trabajo y las características de ese trabajo. Si vas allí te recogen y ya te lo preparan todo. O sea, las empresas, exceptuando una, las otras me han tratado muy bien, que por cierto uno de los jefes de proyecto es de aquí de Guadalajara, un muchacho joven que se fue, terminó la carrera de Ingeniería de Caminos y se fue a, Javier se llama, y se fue a Panamá y lleva allí 8 o 10 años y la verdad es que se ha hecho, bueno, ahora es jefe de proyecto, está haciendo una presa y sí te ayuda. El tema es luego cuando el día a día que estás solo, que nadie te quiere llevar y te estás hablando que estás a 2 horas, no te puedes quedar fuera, o sea, te quedas en el puesto de trabajo y no tiene quien te lleve y pasas allí la noche, como puedas. Verónica y Carmen decían que la mayor parte de la gente que se va es gente con estudios, gente con titulaciones que se va porque aquí no encuentra nada. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Sí, pero ellos tienen algo muy bueno y es que están muy preparados y tienen una facilidad de absorción y de aprendizaje que a nosotros, a los que ya somos un poquito más mayores, nos cuesta. Ellos tienen una preparación tremenda, o sea, ellos se saben desenvolver muy bien, porque eso sí lo he visto yo allí. Yo me he encontrado allí con un español, que le llaman el españolito, un chavalito con 19 años, y se fue con 17, y se fue a la aventura y ha estado en Honduras, ha estado en El Salvador, y como tú, me ha movido por todo, y estaba solo, no tenía nadie y se desenvolvía muy bien. Yo eso lo alababa, yo soy incapaz de hacerlo, quizás pues porque tienes detrás a una familia, tienes ahí un grupo de amigos, tienes a toda esta gente que dices, ¿y cómo te arriesgas? ¿Y cómo lo haces? Y luego el idioma, por ejemplo, lo haces por el idioma,
yo a lo mejor me vería con muchos problemas para irme a Alemania, por ejemplo, a pesar de que tengo allí familia trabajando, que dicen que allí tampoco atan a los perros con longaniza, que no es tan fácil encontrar trabajo, que lo tienen también francamente complicado. Llevan ya años, pero que no es tan fácil. Yo creo que el problema es el volumen de gente que está en España que estamos saliendo. Sí. Aparte de la desmotivación que tiene la situación actual, la situación futura, que no se ve futuro más allá del mañana. La gente tiene su contrato en España hasta el día X, cada año está con la incertidumbre de si le van a renovar, si van a echarle o van a contratar a otro. Entonces cada vez el grupo de gente que decide irse se va ampliando. Antes era gente que se iba a estudiar el idioma, como dicen ellas, ahora es gente que se ha quedado sin trabajo, ahora es gente que tiene un trabajo aquí pero es con un periodo corto y decide irse y, como ha dicho ella, echarlo a cara o cruz, te puede salir mal, como aquí, o te puede salir bien y tienes algo ganado. Entonces, ampliar tanto el grupo de gente que va, lo que hace es que los trabajos fuera se vayan agotando también. No solo pasa en España, que salimos fuera, pasa en más países. Entonces, hay un volumen de gente increíble buscando trabajo. Vamos a hacer un alto en el camino, en este punto nos tomamos una pequeña pausa y enseguida volvemos y seguimos analizando sus experiencias y viendo si irse de España es realmente una solución para las generaciones actuales y las venideras. No se vayan.